Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, Dios mío, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Dónde puedo ir y encontrarme con Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras la gente me dice todo el día, ¿dónde está tu Dios? Estas cosas recuerdo al desahogarme, como solía ir a la casa de Dios bajo la protección del Poderoso, con gritos de alegría y alabanza entre la multitud festiva. ¿Por qué, alma mía, estás abatida, con gritos de alegría y alabanza entre la multitud festiva? ¿Por qué, alma mía, estás abatida? ¿Por qué estoy tan turbada dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios, porque aún lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Mi alma está abatida dentro de mí. Por eso me acordaré de ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar, un abismo llama a otro abismo, en el rugido de tus cascadas, todas tus olas y tus rompientes me han azotado de día, el Señor dirige su amor, de noche su cántico está conmigo, una oración al Dios de mi vida, le digo a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto? Oprimido por el enemigo, mis huesos sufren una agonía mortal, mientras mis adversarios me afrentan, diciéndome todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué, alma mía, estás abatida? ¿Por qué me turbas? Pon tu esperanza en Dios, porque aún lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Salmo 62. En Dios descansa mi alma. Mi salvación viene de Él. Él es mi roca y mi salvación. Mi fortaleza es mi refugio. Nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo me asaltarán? ¿Acaso me derribarán? ¿Por qué me derribarán? ¿Por qué me derriban? ¿Por qué me derriban? ¿Por qué me derriban? ¿Por qué se deleitan en mentiras? Con la boca bendicen, pero en su corazón maldicen. Sí, en Dios descansa mi alma. Mi esperanza viene de Él. Él es mi roca y mi salvación. Mi fortaleza es mi refugio. No seré sacudido. Mi salvación y mi honor dependen de Dios. Él es mi roca poderosa, mi refugio. Confíen en Él en todo momento. Derrámenle sus corazones, porque Dios es nuestro refugio. Los nobles no son más que una mentira. Si se pesan en una balanza, no son nada. Juntos son solo un aliento. No confíes en la extorsión ni pongas vana esperanza en bienes robados. Aunque tus riquezas aumenten, no pongas tu corazón en ellas. Una cosa ha dicho Dios, dos cosas he oído. El poder te pertenece, Dios. Una cosa ha dicho Dios, dos cosas he oído. El poder te pertenece, Dios, y contigo, Señor, está el amor inagotable. Y recompensas a cada uno según sus obras. Salmo 130. Desde lo profundo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos estén atentos a mi clamor por misericordias y tú, Señor, llevaste un registro de los pecados. Señor, ¿quién podría permanecer? Pero contigo hay perdón para que podamos servirte con reverencia. Espero en el Señor, todo mi ser espera y en su palabra pongo mi esperanza. Espero en el Señor más que los centinelas esperan la mañana, más que los centinelas esperan la mañana, más que los centinelas esperan la mañana. Israel, pon tu esperanza en el Señor, porque en el Señor está el amor inagotable, y en él hay redención plena. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Isaías capítulo 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice tu Dios. Habla con ternura a Jerusalén y anúncienle que su arduo servicio ha terminado, que su pecado ha sido pagado, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, en el desierto, preparen el camino para el Señor. Enderecemos en la soledad una calzada para nuestro Dios, todo valle se elevará,
Todo monte y colina se bajará, el terreno áspero se allanará, los lugares escarpados se llanarán. Y la gloria del Señor se revelará, y todos los pueblos juntos la verán, porque la boca del Señor ha hablado. Una voz dice, clama. Y yo dije, ¿qué debo gritar? Todos los pueblos son como la hierba, y toda su fidelidad como las flores del campo. La hierba se seca y las flores se caen, porque el aliento del Señor sopla sobre ellos. Ciertamente, los pueblos son como la hierba. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tú que traes buenas nuevas a Sión, sube a un alto monte. Tú que traes buenas nuevas a Jerusalén, alza tu voz con grito de alegría. Alzadla, no tengáis miedo. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. No tengáis miedo. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Miren, el Señor soberano viene con poder y gobierna con brazo poderoso. Miren, su recompensa está con él y su recompensa lo acompaña. Él pastorea su rebaño como un pastor. Reúne a los corderos en sus brazos y los lleva cerca de su corazón. Con suavidad guía a las crías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, o con el ancho de su mano dividió los cielos? ¿Quién retuvo el polvo de la tierra en una canasta, o pesó los montes en la balanza y las colinas en una balanza? ¿Quién puede comprender el espíritu del Señor, o instruir al Señor como su consejero? ¿A quién consultó el Señor para iluminarlo? ¿Y quién le enseñó el camino correcto? ¿Quién le enseñó conocimiento o le mostró la senda del entendimiento? Ciertamente las naciones son como una gota en un cubo, son consideradas como polvo en la balanza. Él pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no es suficiente para el fuego del altar, ni sus animales para los holocaustos. Ante él, todas las naciones son como nada. Él las considera insignificantes y menos que nada. ¿Con quién, pues, compararás a Dios? ¿Qué imagen preferirás en él? Como un ídolo, un metalúrgico lo funde, un orfebre lo recubre de oro y le hace cadenas de plata. Un hombre demasiado pobre para presentar semejante ofrenda elige madera que no se pudra. Buscan a un artesano experto para erigir un ídolo que no se derrumbe. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? ¿No se te ha dicho desde el principio? ¿No lo has entendido desde la fundación de la tierra? Él se sienta entronizado sobre el círculo de la tierra, y sus habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas, él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Jeremías capítulo 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los deportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia.
Esto fue después que salió el rey Jeconías, y la reina, y los eunucos, y los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices, y los ingenieros de Jerusalén. Por mano de Elasa hijo de Safán, y de Gemarías hijo de Hilcías, los cuales envió Sedequías rey de Judá a Babilonia, a Nabucodonosor rey de Babilonia, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los deportados que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, dice el Señor. Porque así dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho: el Señor nos levantó profetas en Babilonia. Pues así ha dicho el Señor acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y acerca de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio, así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de malos no se pueden comer. Y los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los entregaré para que sean removidos por todos los reinos de la tierra, para ser maldición y espanto, y burla y afrenta entre todas las naciones a donde yo los arrojare, por cuanto no oyeron mis palabras. Dice el Señor, que les envié por mis siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice el Señor. Oíd, pues, palabra del Señor, todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab hijo de Colaías y acerca de Sedequías hijo de Masías, que os profetizan mentira en mi nombre. He aquí los entrego en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia tomarán de ellos maldición, diciendo: hágante el Señor como a Sedequías y como a Acab, a los cuales asó el rey de Babilonia en fuego, por cuanto hicieron vileza en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé, y soy testigo, dice el Señor. Y a Semaías de Nehelam hablarás, diciendo: así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: por cuanto enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y a Sofonías sacerdote hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar de Joiada sacerdote, para que seas capitán en la casa del Señor sobre todo hombre loco y que se hace profeta, poniéndolo en el cepo y en el calabozo. ¿Por qué, pues, no has reprendido a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque por eso nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificad casas, y habitadlas, plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra del Señor a Jeremías, diciendo: envía a decir a todos los cautivos: así dice el Señor acerca de Semaías de Nehelam, por cuanto os profetizó Semaías, y yo no lo envié,
y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así dice el Señor: He aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia, no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice el Señor, porque habló rebelión contra el Señor. Lamentaciones capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas, y no en luz, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí, y me rodeó de amargura y de trabajo. Me asentó en oscuridades, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados, y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Como oso que acecha fue para mí, como león en escondrijos. Torció mis caminos, y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco, y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebrantó con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije: pereció mi fuerza, y mi esperanza en el Señor. Me acordé de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es el Señor a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, ponga su boca en el polvo, quizás haya esperanza, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, y fuimos desleales, tú no perdonaste. Te cubriste de ira y nos perseguiste, mataste, no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración. Nos pusiste por desperdicio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Terror y hoyo fueron para nosotros, asolamiento y quebrantamiento. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en mazmorra, y pusieron piedra sobre mí. Aguas vinieron sobre mi cabeza, dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Señor, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza,
todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Señor, todos sus pensamientos contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse mira, yo soy su canción. Dals el pago, oh Señor, según la obra de sus manos. Dals dureza de corazón, tu maldición sobre ellos. Persíguelos en tu furor, y quebrántalos debajo de los cielos, oh Señor. Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos,
o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no fue en vano. No, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estuvo conmigo. Sea yo o ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes creyeron. Pero si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos,
¿Cómo pueden algunos de ustedes decir que no hay resurrección de muertos, si no hay resurrección de muertos, que ni siquiera Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es inútil, y también lo es su fe. ¿Que entonces somos hallados falsos testigos de Dios? Pues hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero Él no lo resucitó si, de hecho, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo están perdidos. Si solo para esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque, así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su vez, Cristo, las primicias, luego, cuando Él venga, los que le pertenecen, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya sometido a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido es la muerte, pues todo lo ha sometido a sus pies. Ahora bien, cuando dice que todo le ha sido sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Cuando Él haya hecho esto, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Ahora bien, si no hay resurrección, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y si los muertos no resucitan, ¿por qué se bautiza por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos arriesgamos a cada hora? Me enfrento a la muerte todos los días. Sí, tan cierto como que me jacto de ti en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si luché contra fieras en Efeso con simples esperanzas humanas, ¿qué he ganado? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Recuperen la cordura como conviene y dejen de pecar, porque hay algunos que ignoran a Dios. Digo esto para vergüenza suya, pero alguien preguntará cómo resucitan los muertos, ¿con qué cuerpo vendrán? ¡Qué insensatez! Lo que siembras no cobra vida a menos que muera. Cuando siembras, no plantas el cuerpo que será, sino solo una semilla, tal vez de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo según su criterio, y a cada semilla le da su propio cuerpo. No toda la carne es igual. Las personas tienen una clase de carne, los animales otra, las aves otra y los peces otra. También hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es de una clase, y el esplendor de los cuerpos terrenales es de otra. El sol tiene un esplendor, la luna otro, las estrellas otro, y una estrella difiere de otra en esplendor. Así será con la resurrección de los muertos. El cuerpo que se siembra es corruptible, resucita incorruptible. Se siembra en deshonra, resucita en gloria, se siembra en debilidad. Se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, el postrer Adán, en espíritu vivificante. Lo espiritual no vino primero, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Como era el hombre terrenal, así son los que son de la tierra, y como es el hombre celestial, así también son los que son del cielo. Y así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, así traeremos la imagen del hombre celestial. Les declaro, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible hereda lo incorruptible. Escuchen, les digo un misterio,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Un destello en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Los muertos resucitarán imperecederos y nosotros seremos transformados. Pues lo perecedero debe revestirse de lo imperecedero y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo perecedero se haya revestido de lo imperecedero y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, manténganse firmes, no permitan que nada los conmueva. Entréguense siempre de lleno a la obra del Señor, porque saben que su trabajo en el Señor no es en vano. 2 Corintios capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque lo que ahora padecemos, leve y momentáneamente, produce en nosotros un peso eterno de gloria que sobrepasa todo lo demás. Así que no ponemos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve, ya que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que viven por el Espíritu deben restaurarlo con mansedumbre. Pero tengan cuidado de ustedes mismos, no sea que también puedan ser tentados. Sobrelleven las cargas de los otros y cumplan de esta manera la ley de Cristo. Si alguno piensa que es algo, cuando no lo es, se engaña a sí mismo. Cada uno debe examinar sus propias acciones, entonces puede enorgullecerse de sí mismo solo, sin compararse con alguien más. Porque cada uno debe llevar su propia carga. Sin embargo, el que recibe instrucción en la palabra debe compartir todas las cosas buenas con su instructor. No se dejen engañar, Dios no puede ser burlado. El hombre siega lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos. No nos damos por vencidos. Por lo tanto, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de los creyentes. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi puño y letra. Quienes quieren impresionar a la gente por medio de la carne tratan de evitar ser perseguidos por la cruz de Cristo. Ni siquiera los circuncidados cumplen la ley. Sin embargo, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse de su circuncisión en la carne. Que yo no me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Lo que cuenta es la nueva creación. Paz y misericordia a todos los que siguen esta regla. Al Israel de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con sus espíritus, hermanos. Amén. Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas, 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista.
Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.